arma al aire para que sepa que la mafia, que no se juega con la mafia. No, vengan para acá, vengan para acá, vengan para acá. Este es el sonido de uno de los momentos más gráficos y más crudos de la situación que está viviendo Ecuador. Es el asalto en directo a un canal de televisión por parte de una de las bandas terroristas que le han planteado un pulso al Estado. Ahora mismo, el país está inmerso en una guerra total contra el narco. Estas son las claves. Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 12 de enero. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Daniel Noboa es el presidente de Ecuador desde hace bien poco, desde el 23 de noviembre, después de una época un tanto turbulenta para la política de ese país. Esta semana, la fuga de la cárcel del narcotraficante Fito le ha obligado a declarar el estado de excepción por 60 días. Este es el comienzo de una guerra contra las bandas terroristas, así es como las llama el gobierno, que incluye el toque de queda entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana y la movilización por todo el país de la policía y del ejército, con los militares en la calle. Este, digamos, es el comienzo de la guerra, pero no es el punto de partida de la complicada situación que vive Ecuador. Allí está Daniel Lozano, enviado especial del Mundo. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, muy bien. ¿Dónde estás ahora mismo en Ecuador? ¿En qué parte exactamente? Pues estoy en Guayaquil, que como sabes ahora se escribe Kill con K-I-L-L, su versión inglesa, ¿no? Porque la verdad que la ciudad se ha convertido de un paraíso turístico, se ha convertido ahora en una de las más violentas de la región. ¿Y la situación en la calle, Dani? Tú que llevas los últimos días por allí, ¿cómo es en este momento? Es verdad que ayer las calles estaban totalmente vacías en el centro de Guayaquil. Hoy se ha recuperado un poco el pulso ciudadano. Se han reabierto algunos negocios, se está enterrando a alguna de las víctimas, como un cantautor de Guayaquil muy querido, ¿no? También había un campeón de fisiculturismo, también murió en esas balas perdidas. Y un poco la sociedad intenta recomponerse. El gobierno ha buscado con esta medida devolver la tranquilidad que había sido robada. No solo yo creo durante el lunes, martes, ¿sabes? Y parte del miércoles, yo creo que ya estaba desde hace meses en una situación límite, ¿no? La que vivía este país. ¿Y cuál es esa situación límite que que ha traído al país hasta aquí? ¿Cómo podemos explicar, en pocas palabras, lo que está pasando en Ecuador? Bueno, pues que el gobierno ha dado un paso adelante y ha decretado un conflicto interno armado que viene a ser casi una guerra, lo que no pasaba aquí desde hace 30 años, ¿no? Que fue la famosa guerra fronteriza con Perú. Bueno, pues se ha decretado este conflicto interno armado para luchar contra 22 bandas terroristas definidas, localizadas por el gobierno. Yo creo que sobre todo el gobierno estaba, o Noboa, entre la espada y la pared, ¿no? La espada del narco y la pared, porque se ha convertido Ecuador en el país más violento de la región, por la fuga de película de dos capos del narcotráfico y ese asalto que todo el mundo ha visto, ¿no? Horroroso contra los compañeros de TC Televisión, ¿no? El gobierno ha decidido decretar y se ha impuesto la mano dura, ¿no? Porque, Dani, tú además has trabajado allí, has vivido en Ecuador. ¿Es un país ahora realmente peligroso? Bueno, el Ecuador en el que yo viví ya no existe, ¿no? El país, el paraíso del turismo, el más pacífico de las Américas, ya no lo es, ahora es el más violento, con estos récords de 46 homicidios por cada 100.000 habitantes, con lo que ha adelantado a Honduras, a Venezuela, a Colombia, pues confirman lo que se venía adelantando en estos años, ¿no? Esta ciudad no tiene nada que ver, el malecón antes con todo el mundo en la calle, ahora la gente tiene miedo, la gente está horrorizada y ha convertido... Bueno, de hecho hay un dato muy importante, ¿no? Los ecuatorianos están emigrando, sobre todo para Estados Unidos, también para España, por culpa de la violencia, no de la situación económica, social o de la dictadura como los venezolanos.
Completamente vivimos de miedo porque el día a día que salimos a trabajar nosotros no sabemos si es que regresamos, si es que volvemos completos a casa y es una intranquilidad para la familia, para los que nos esperan en casa. Los ecuatorianos, por lo general, pues quieren mano dura contra las bandas, contra el narcotráfico, eso pues es una realidad. También lo es que el presidente Noboa ha endurecido su discurso, quiere plantar cara a los narcos con 2 megacárceles al estilo de las de Bukele en El Salvador, tan controvertidas por otra parte. Se ha empoderado a los militares, tanto como que el Congreso ha acordado conceder indultos y amnistía a policías y militares que combatan el crimen organizado, así, de forma preventiva. Esta, pues bueno, es una prueba más, ¿no?, de la situación límite que se está viviendo. No obstante, se habla de que se está librando una guerra interna. El contexto, Dani, yo creo que siempre es importante, y en este caso, pues más aún. ¿Cómo es posible que el mundo de la droga, el narcotráfico, hayan llegado a tener así, en esta situación, a Ecuador? ¿Cómo se ha llegado hasta ese punto? Los ecuatorianos se despertaron y de repente vieron que tenían a este monstruo sentado en sus casas y marcando su vida económica también, ¿no? Por las extorsiones muy numerosas que hay en toda la zona de la costa. Yo creo que hay varias claves muy importantes. Uno, la ubicación geográfica de Ecuador, ¿no?, entre los grandes productores, que son Perú, Bolivia y Colombia. Otra, la llegada de los cárteles mexicanos que se han asociado y han creado sucursales con las famosas bandas Chone Killers, Choneros, Lobos, R7, las famosas bandas ecuatorianas. Yo creo también que este sea un país dólar. A los narcos les encanta el dólar porque es más fácil de lavarlo, ¿no? Que este sea un país dolarizado también ha contribuido, ¿no?, a que se haya convertido en el epicentro del narcotráfico. ¿Sabes que el último gran cargamento el cargamento récord decomisado en España, casi 10 toneladas, fue en el puerto de Algeciras hace unos meses y estaba escondido la droga en un barco que venía lleno de bananas desde Guayaquil? Es que, fíjate, Dani, por esto que dices, hay un dato que a mí me ha sorprendido. Yo lo desconocía totalmente, lo he descubierto además leyendo tus crónicas desde allí, y es que gran parte de la droga que llega a los puertos, tanto de Europa como de Estados Unidos, viene de allí, de Ecuador. Exactamente, o sea, Guayaquil, los puertos de Guayaquil, también de Manta, se han convertido en la principal rampa de lanzamiento hacia tanto Estados Unidos como hacia Europa, ¿no? Es tremendo, ¿no? Ahí te lo constatan todas las cifras, como esos barcos van cargados de cocaína. Ellos controlan las esclusas desde los puertos cercanos, desde Durán. Entonces, al estar entre los grandes productores y conseguir esta vía de escape por los puertos, por eso es por lo que él ha plantado sus tentáculos el narcotráfico en Ecuador, ¿no? ¿Y la política, Dani? Todo lo que tiene que ver con la política, ¿qué peso tiene la gestión que se ha hecho del país y de este problema en los últimos años, pues para llegar hasta aquí, hasta esta situación? Desde Rafael Correa, presidente, amigo de la revolución de Chávez, hasta el presidente Guillermo Lasso. Fundamental. Fundamental. Estamos viendo como el expresidente Rafael Correa ¿sabes que era una de las estrellas del programa de la televisión de Putin en el Russia Today en América Latina, ¿no? No solo es asesor de Nicolás Maduro, es un prófugo de la justicia, de los muchos prófugos que tiene la justicia ecuatoriana. Él tiene que cumplir 8 años de prisión y por corrupción. Yo creo que fue fundamental, lo dicen los expertos. Él mandó desmantelar la base estadounidense de Manta, que vigilaba el narcotráfico, y no la reemplazó por nada. Y luego los expertos también le castigan mucho por el plan de pacificación que mantuvo con los Latin Kings. De ese plan han salido varios, como Ronnie Aliaga, que fue parlamentario, como Norero, el narcotráfico muerto el año pasado, con vínculos, ¿no?, con el narcotráfico. Luego a los siguientes presidentes se les puede acusar, tanto a Lenín Moreno como a Guillermo Lasso, de no saber actuar contra un fenómeno que era creciente. Y por eso se ha lanzado Noboa, ¿no? Noboa, que tiene que 12 meses demostrar que sirve para liderar este país. No quiere ser conocido como el Lasso 2.0, tal como dicen sus enemigos, ¿no?
Hay algunos personajes clave en esta historia. Adolfo Macías, alias Fito, es el criminal más peligroso de Ecuador, de los choneros. Luego está Capitán Pico, de los lobos. Estas son bandas aliadas de los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, ambos mexicanos. Además del miedo que generan entre los ecuatorianos, que están atemorizados, lo hemos escuchado, de todas sus actividades criminales, ¿cuánto poder tienen estas bandas? Yo creo que tienen el poder del terror, ¿no? Han sido capaces, incluso en esa impunidad que manejan, han sido capaces de asesinar a un candidato presidencial, que era precisamente un periodista de investigación, Fernando Villavicencio, ¿no? Se cree que son los lobos, que son estas bandas, ahora caracterizada como terrorista, y cuyo capo escapó de la cárcel, ¿no? El capitán Pico escapó de la cárcel y por lo cual ha sido uno de los motivos que se ha declarado este estado de guerra interna, ¿no? Tienen a la gente atemorizada, sobre todo en las zonas que más controlan, que es la costa, que es Guayas, en Esmeraldas, en Manabí, ¿verdad? Y bueno, pues con la extorsión afectan a todo, extorsionan desde a los mototaxistas de la calle, les cobran $1 al día, hasta tiendas, ¿no? Comercios modestos que tienen que pagar 400, 500, $200 cada X tiempo para que estos narcos insaciables dejen de molestarles, ¿no? Sí, y desde que Noboa decretó el estado de excepción a principio de semana, pues mantienen, ¿no?, un desafío directo contra el Estado ecuatoriano. Noboa decretó el estado de excepción el lunes, ¿verdad? Y estos contestaron con atentados, bombas, quemando coches, vehículos por las calles. Y se escapó un segundo narco de la cárcel al que estaba detenido desde la semana antes. La fiscal le acusó de preparar un atentado contra ella, contra la fiscal general del país, imagínate el desafío. Y entonces Noboa se vio arrinconado, fue una noche de terror, pese al estado de excepción, pese al toque de queda, y por eso decidieron dar un paso adelante y sacar a los militares a luchar directamente contra ellos. El señor presidente de la República nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego. Así lo anunciaba Jaime Vela, jefe de las Fuerzas Armadas, ese despliegue. Noboa habla de conflicto armado interno, es una idea que hemos repetido, es una guerra total contra los narcos, con el ejército en las calles, con los tanques y con los militares por las calles. Bueno, al ejército lo reciben por muchos lados con aplausos, ¿no? La realidad es que la gente quiere mano dura. El problema es que, bueno, ya sabemos que el ejército no está preparado, ¿no? Sabemos de otros procesos, ¿no? No está preparado para luchar para luchar por la seguridad dentro del país y demás. Pero bueno, en principio el gobierno cree que esta apuesta con el ejército le va a dar réditos, ¿no? Hay que tener en cuenta que el año que viene hay elecciones. Esto es una presidencia express y que a Noboa se le va a medir sobre todo por cómo sea capaz de enfrentarse a este narcotráfico. Uno de los momentos más crudos de este desafío es el vivido esta semana en un canal de televisión, en TC Televisión, un canal además líder de audiencia en Ecuador, por parte de los Tiguerones, una de estas bandas criminales de las que estamos hablando. Un asalto armado en toda regla, imágenes del terror, ¿no?, que han dado la vuelta al mundo. Así es como lo cuenta uno de sus periodistas. Cuando a las 2 de la tarde con 10 minutos o algo así, escuchamos que había pensábamos que era una pelea que había fuera en el estudio, en los pasillos, pero no fue así. Por interno nos dice el productor y el director de cámara, por favor... Bueno, fue un comando kamikaze de jovencitos de los Tiguerones, que es una banda asociada a los Lobos, que asaltaron en pleno directo este canal, que es de los más populares del país, y estaban buscando a uno de los periodistas estrella, un presentador que es muy frontal, muy directo, les llama de todo, ratas de cloaca, de alcantarilla, cualquier tipo de insulto para representar a estos delincuentes, ¿no?
asaltaron durante hora y media, amenazaron, pegaron, dispararon, llegaron a pegar hasta 12 disparos, ¿no? Hirieron en un brazo a uno de los trabajadores, en una pierna a otro. La mayoría estaba escondido donde podían, en cualquier agujero, pero tuvieron en el pleno estudio, tuvieron a varios amedrentados. Ahí rápidamente intervinieron comandos preparados de la policía y les dieron la posibilidad de entregarse, porque si no los iban a eliminar, y se entregaron. A estos chicos, al menos 13 de ellos, les hemos visto estas horas en un cuartel de la policía aquí en Guayaquil, y ya sin armas. Es que fueron niños hasta ayer, ¿no? Son chicos muy jóvenes, de hecho hay 2 menores, hay un extranjero, algunos llevan tatuajes, hasta uno lleva un conejito de Playboy tatuado en la cara, y los ves ahí indefensos, ¿vale? Y sabemos que estos narcos, el crimen organizado, usa mucho a chicos muy jóvenes como sicarios, porque estos chicos no saben lo que es la vida y la desprecian, ¿no? Y después de todo esto que has contado, Dani, esto que está pasando en Ecuador, ¿tiene visos de arreglarse o es bastante complicado eso de sacudirse el peso de los cárteles y del narcotráfico? Bueno, yo creo que esto es acaba de decir el ministro de Defensa que sobre todo es famoso porque es tiktoker de seguridad, ¿no? Bueno, él ha dicho algo así como que restablecer el orden es una batalla larga, pero que al menos se ha iniciado, ¿no? Bueno, yo creo que sabemos Colombia, México, sabemos lo que es el narcotráfico y ese monstruo está allí y no se va, ¿no? De un día para otro. Esto es lo que está pasando en Ecuador. Estas son las claves de esta guerra interna. Dani, te lo agradezco. Gracias por contarnos y por explicarnos esta realidad. Gracias. A ti, muchas gracias. Desde Guayaquil, Daniel Lozano ha hecho posible este episodio de El Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en la web del Mundo, y además puedes hacerlo a través de las principales plataformas de audio, donde tienes la opción de suscribirte. El lunes volvemos, será eso sí, con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado, buen fin de semana y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.